Gershunov y Yach califican el período económico entre 1963 y 1973 de primavera económica. Esto tiene una explicación por las características del crecimiento de la economía mundial. En ese periodo el Producto Bruto Mundial se aceleró al 3,3% per cápita, o más impactante, al 5,3% en términos globales. Estos autores concluyen que, cito, nunca en la historia del mundo, ni antes ni después, hubo un lapso de 10 años en que se igualase el crecimiento de 1963-1973. Este crecimiento se dio no solo en los países como Europa Occidental, América y Oceanía anglosajonas y Japón, sino también en el resto del mundo. La percepción en la Argentina no fue tal. Había una idea de estar en una economía en permanente crisis y en la conformación de este clima pesimista y crítico tuvo influencia la difusión de la teoría de la dependencia, que, aunque hija del desarrollismo, criticaba desde una perspectiva neomarxista el endeudamiento externo y el rol de las empresas multinacionales que respondían a los intereses de los países centrales y que buscaban no solo rentabilidad, sino también impedir el crecimiento y el desarrollo autónomo de los países periféricos. Pero también era cierto que la Argentina sufría golpes de recesión como los que se presentaron durante los años 1962 y 1963. Cuando asumió Ilia, efectivamente había una crisis económica. El desempleo había llegado al 8,8% de la población económicamente activa y los empleados públicos recibían parte de su salario en bonos cotizados un 40% por debajo de su valor nominal. No había crédito y los capitales habían emigrado al exterior. Ilia tuvo prioridades diferentes a las de Frondizi. En el corto plazo se propuso reactivar la economía y dejar en un segundo lugar el equilibrio fiscal y la estabilidad de precios. Por ello se tomaron medidas macroeconómicas de corto plazo de tipo keynesiana para apurar el ritmo de la producción y reactivar la economía. Para eso, vía emisión monetaria, se aumentó el gasto del Estado en un 25%, se otorgaron créditos a las empresas, facilidades de pago a los deudores del Estado y se abonó a los proveedores. Las tarifas de las empresas públicas se congelaron, se sancionó una ley de salario mínimo vital y móvil, resistida por las cámaras empresarias y anhelada por los trabajadores. Los salarios crecieron en una proporción mayor a los precios, llegando a un 10% de aumento en términos reales en 1964. No obstante estos datos, gremios y grupos estudiantiles mostraron su oposición al gobierno por la supuesta creciente pobreza, y fue justamente en 1964 cuando se hizo el famoso plan de lucha de la CGT. Pese a la debilidad del sector externo, la Argentina no acordó con el Fondo Monetario Internacional y pactó directamente con los países acreedores, y en 1965 se consiguieron importantes refinanciaciones. Por otra parte, en cumplimiento de una promesa electoral, Ilia anuló los contratos petroleros de Frondizi en noviembre de 1963. Los derogó por decreto porque los contratos habían sido otorgados de esa manera. Los calificó de nulos, de nulidad absoluta por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. Por supuesto que esto generó un problema con el gobierno norteamericano, que se superó con una buena indemnización. Esto, de todos modos, dañó la credibilidad argentina entre los inversores extranjeros e interrumpió el crecimiento del sector petrolero. Así, las importaciones de combustible en 1965 doblaron a las de 1963. Para el largo plazo, el gobierno diseñó un plan que fue presentado el 2 de octubre de 1964. Se aplicaría en el periodo 1965 a 1969. Dicho plan había sido elaborado por el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, con el objetivo de coordinar las medidas económicas con el fin de alcanzar un crecimiento económico productivo sostenido. El plan fue en gran parte resultado de la influencia de Raúl Prebisch y de la CEPAL.
Sintéticamente apuntaba a una recuperación del consumo con un crecimiento rápido de la economía. Esto que fue criticado por sus contemporáneos, porque, como le había pasado a Perón, normalmente el aumento del consumo disminuye la posibilidad de inversión. Pero la realidad estuvo más cerca de Ilia que de sus detractores. En efecto, los años 1964 y 1965 registraron una recuperación económica con pocos antecedentes en todo el siglo, con un aumento del 10% del Producto Bruto Interno, buen nivel de inversión y una caída de la desocupación al 4,6%. Además del apoyo al sector agropecuario, el plan proponía impulsar las industrias siderúrgicas, el papel, la celulosa, la química, la petroquímica y la minería no ferrosa, a fin de desarrollar el país con las industrias de base y reducir las importaciones. Y finalmente contemplaba planes de inversiones en materia eléctrica y de transporte. Finalmente se dio una combinación exitosa de austeridad en las importaciones con un boom de las exportaciones. Respecto de lo primero, se suspendió el financiamiento de algunas exportaciones y se reinstauró el control de cambios para los movimientos financieros. Lo novedoso respecto de este tema fue que el precio del dólar se modificó de manera pausada en 9 oportunidades. Esto tuvo una ventaja de dar estabilidad al poder de compra de las divisas obtenidas por los exportadores. Y esta mesura coincidió con un alza espectacular de las exportaciones. En 1961 habíamos exportado menos dólares que en 1928, siendo el valor unitario en dólares de las exportaciones aproximadamente el mismo. Mientras que durante este gobierno se quebró la marca del aislamiento económico argentino al superar la barrera de 1.000 millones de dólares anuales, precio máximo obtenido en la inmediata posguerra gracias a los altos precios de los alimentos y que fueron una de las fuentes de financiamiento de la primera etapa del peronismo. En esta oportunidad, la marca estuvo relacionada con el volumen más que con el precio de nuestras exportaciones. El auge exportador permitió acumular saldos comerciales favorables por 1.400 millones de dólares entre 1963 y 1966.